Mis hermanos, reciban bendiciones de este servidor, Teo Hernández. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Que Dios siempre derrame bendiciones sobre sus hogares, sus trabajos y en toda su familia. Que nuestro Señor nos ama mucho. Nuestro Señor siempre busca nuestro bien. Y nosotros como humanos aquí en la tierra, que a veces sentimos que no hay nada que nos pueda levantar, que nos pueda ayudar en nuestras necesidades, acojámonos a Dios, hermanos. Acojámonos al que todo lo puede y al que puede hacer milagros grandiosos en nuestras vidas. No nos olvidemos, cuando nos levantamos, darle gracias a Dios, darle gracias por tener misericordia de darnos nueva vida, de permitirnos levantar ese nuevo día, de que podemos abrir nuestros ojos, hacer uso de nuestros brazos, de nuestros pies, de que aún nuestro pensamiento está ahí, ¿verdad? Podemos acordarnos de todo lo que vamos a llevar a cabo, acordarnos de lo que el Señor nos ayudó el día anterior, en fin, darle gracias a Dios por todo. Y a todos aquellos que están postrados en cama o que necesitan de nuestras oraciones, pidámosle a Dios por cada uno de ellos, por todos aquellos que tienen una enfermedad gravísima, también, ¿verdad? Poner sus intenciones en las manos del Señor, ya que hay muchos hermanos que nos piden que oremos por ellos, que nos piden que roguemos a Dios por sus necesidades. Y no nos olvidemos de eso, de que hay mucha gente que nos topamos por ahí y nos piden oración, y cuando llegamos a casa nos olvidamos de hacerlo, ¿verdad? No nos olvidemos de pedirle a Dios por nuestros hermanos. Voy a comenzar en este momento, hermanos, a leer el capítulo número 4 de San Marcos, para que me acompañen, para que también lean allí su Biblia. Yo siempre utilizo la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Es una Biblia muy entendible. Las palabras que leemos aquí las podemos entender perfectamente. Hay Biblias que en realidad yo no les entiendo, aunque sean católicas, ¿verdad? Hablan de una manera muy diferente a como podemos leer aquí. Y en realidad, mis hermanos, pues todo lo que el Señor nos enseña es para que aprendamos de Él y sigamos conociendo de sus mensajes, ¿verdad? Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma: escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida por no estar muy honda la tierra. Pero cuando salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó: el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron: ¿qué significan aquellas parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegará más que en parábolas. Y se verifican estas palabras: por mucho que miren, no ven; por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirán y recibirán el perdón. Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra.
pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraiga en ellos y no dura más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra, que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto. Unos el 30 por uno, otros el 60 y otros el 100. Jesús les dijo también: cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre un candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Les dijo también: presten atención a lo que escuchan. La medida con que ustedes midan se usará para medir lo que reciben, y se les dará mucho más todavía. Sépanlo bien, al que produce se le dará más, y al que no produce se le quitará incluso lo que tiene. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerme o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como esta para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaron otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver cómo Jesús en este evangelio de hoy día enseña a la gente en parábolas. Dice adaptándose a los que estaban escuchando, adaptándose a todos aquellos que estaban a su alrededor. Era mucha gente que conocía de Dios, sin embargo no entendían lo que Jesús quería decirles en parábolas. Por más que escuchaban, no entendían, y por más que abrían sus ojos, no miraban. Era gente, hermanos, que por más que Jesús les daba a entender el mensaje, no querían hacerlo. A los discípulos y a los apóstoles que lo seguían, les llamaba en privado y les explicaba
como lo hizo en esta primera de las parábolas, ¿verdad? Nuestro Señor les enseña en parábolas, pero a ellos bien que se los explica. Dice del versículo 13 en adelante, Jesús les dijo: ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Y ahí les empieza a explicar. Les dice: lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino, cuando se siembra, son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. En realidad, esto sucede a muchos. Ojalá y no estemos en medio de esta gente de la cual nuestro Señor nos está explicando las lecturas y no entendamos por más que escuchamos. Por eso, mis hermanos, es muy importante que vayamos a una clase. Si no conocemos nada de la palabra de Dios y si nos interesamos en ello, hay que buscar. En las iglesias católicas, mis hermanos, hay mucho de qué aprender. Hay mucho conocimiento para todos. Pero tenemos que buscar de ello. Así como Jesús les explicaba a sus discípulos, los que sí buscaban de Él, que ellos iban a recibir el mensaje, pero que lo iban a practicar más tarde. A todos aquellos que lo seguían. Ustedes no crean, mis hermanos y hermanas, que solamente fueron los apóstoles, los 12 que andaban con Él. Eran muchos discípulos de Jesús que escuchaban la palabra y la acogían, ¿verdad? Y llevaban el mensaje a otros hermanos. Hablaban de Jesús a los demás. Y por eso es que nuestro Señor se hizo famoso en medio de ellos. De esa manera, mis hermanos, tenemos que ir recibiendo el mensaje. La palabra se nos explica por medio de los evangelios. Que no seamos de esa gente cerrada, que recibimos la palabra de Dios, pero luego llegan los problemas y nos retiramos de Dios. Es lo que sucede con mucha gente. Se emocionan. Hay mucha gente que se emociona con los mensajes de Dios, pero cuando llegan los problemas se retiran, se alejan completamente. Nunca más vuelven al templo, nunca más vuelven a misa, nunca más vuelven a un grupo de oración, nunca más vuelven a escuchar. Allí en sus teléfonos hay mucha información para que nosotros conozcamos del mensaje de Dios, pero nos ponemos a buscar más bien otros mensajes que no nos sirven de nada, ni nos van a servir en un futuro. Lo que Jesús nos viene a enseñar, mis hermanos, es para que lo pongamos en práctica y lo llevemos a cabo con nuestra persona. Jesús, de la manera que enseñó aquí a los discípulos, era para que más tarde ellos llevaran su mensaje. Cuando Él ya no estuviera en medio de ellos se encargaran de seguir regando esa semilla de la cual Jesús nos habla. Fíjese, nos pone la comparación de la semilla de mostaza. Dice Jesús que es una de las semillas más pequeñas que se siembran en el campo. Sin embargo, es una de las plantas que crece tan altas que los mismos pájaros buscan refugio en medio de ellas. Yo no conozco en realidad las matas de mostaza. No conozco esas plantas. No conozco ni siquiera la semilla en realidad. Voy a serles sincero. Y Jesús pone la comparación de esto. Fíjese, nosotros no conocemos ni de la semilla, pero sin embargo, el conocimiento que nos hace ver Jesús aquí en esta palabra es que es una semilla muy pequeña y que crece muy alta. Lo que nos quiere dar también a entender Jesús, que nosotros podemos crecer mucho en el amor hacia Él y ser personas nuevas y crecer tanto como esos matorrales. Jesús, mis hermanos, nos pone las muestras de que podemos hacerlo en su nombre, de que podemos hacer cosas grandiosas en su nombre. Pero nunca siquiera en nuestras oraciones, o tal vez muchos ni siquiera oran. Es más, mis hermanos, yo les he preguntado a muchos de mis familiares si ellos en la noche antes de dormir se hacen una pequeña oración
para hablar con nuestro Señor. Y no lo hacen. No le piden al Señor que sea Él que nos acompañe durante la noche. Todos necesitamos de la compañía de Dios, de sus ángeles, para no tener miedos ni haya nada que nos vaya a perturbar durante la noche el sueño. Todo esto, hermanos, es para que aprendamos, es para que enseñemos a otros. Y la palabra, mis hermanos, no la dejemos sofocada. Como nos dice que estas matas crecen, ¿verdad? Pero llega la maleza, o sea, las hierbas que crecen altísimas y sofocan aquella planta que creció, la sofocan. Y nosotros sofocamos esa palabra a veces. No seamos de esos hermanos que sofocamos los mensajes de Dios. Más bien enseñemos de la manera que el Señor nos lo pide. Expliquemos a nuestros hermanos de qué nos habla la palabra de Dios, para que ellos se interesen y también busquen del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es muy bueno para todos, especialmente los evangelios, que es de donde comienza la buena nueva. Ya leemos los evangelios y luego después comenzamos con las lecturas que vienen de Hechos de los Apóstoles, que vienen de la carta a los Romanos, en fin. Y así sucesivamente vamos teniendo el conocimiento de Dios. Y como aquellos que el Señor regó la semilla, aquellos que la recibieron, quedaron para la historia. Y ellos fueron los que nos transmitieron el mensaje también, como vinieron siendo los apóstoles. Y a través de los apóstoles nosotros hemos recibido el conocimiento de Dios y lo hemos acogido en nuestra persona. Tenemos, mis hermanos, por consiguiente, seguir el mensaje de Dios. Que siempre tengamos el deseo de hacerlo y amarle en todo momento. Que Dios les bendiga. Que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.